Bueno, nosotros continuamos aquí en este espacio, El Toque del Mediodía, a través del Grupo Telenor, Canal 10, 1014 de Óptimos Cable, Canal América y nuestras plataformas digitales. Ya estamos casi resolviendo el tema de nuestra cuenta que fue hackeada del Toque del Mediodía, pero recuerda inscribirte, suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Toque del Mediodía canal, ahí activa la campanita de notificaciones y ahí te podrás enterar de todo lo que hacemos aquí, las entrevistas. Por ejemplo, ayer tuvimos al político, comunicador José La Luz, que dio declaraciones contundentes sobre sus aspiraciones dentro de su partido, el PLD, y sobre que no pueden hacer oposición tanto el PRD, el PRCC y el mismo PLD porque están prácticamente divididos, están prácticamente ya sin ningún tipo de funciones dentro de lo que es la política, sin fuerza para hacer una oposición. Pero bien, eso lo puedes ver tranquilamente en nuestro canal de YouTube. En este momento, ya en esta segunda parte del programa, hay un tema que traímos al tapete la licenciada Veloz y nosotros en la semana pasada sobre las multas. Incluso hay ya una cantidad que oscila entre 1,000 a 100,000 pesos, dependiendo la naturaleza, el establecimiento, la persona, la multa por violación del toque de queda. Esto ha traído una serie de opiniones encontradas entre abogados e incluso entre diputados al decir que esto es ilegal. El Ministerio Público dice que no, entonces para ello traímos una persona que nos va a ayudar, licenciado en Derecho, además uno de los comunicadores más connotados de la provincia de Duarte, el licenciado Francis Rodríguez. Bienvenido, Francis, gracias por estar con nosotros. La mascarilla te la puede quitar, la distancia, estamos bien. Sí, además, Leonel Fernández estaría contento con esa mascarilla. Definitivamente. Sí, un saludo a la gente de la Fuerza del Pueblo. Del FUPU. No, de Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo, sí. Así que le dicen FUPU. FUPU. Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo, está bien. Sí. Pero de verdad que siempre es grato venir a tu espacio y este crossover que usted hizo ha sido fenomenal, te felicito. Te acepto lo de crossover, pero lo de usted como que... ¿De ustedes? Yo soy un hijo tuyo. No, pero ustedes, es decir que ustedes... Sí, porque lo de usted me vino No. Y recuerda que yo soy hijo tuyo. Definitivamente. Cuando yo sea de la calle, cuando yo era en pañales, ya tú eras un lobista, o sea, en el derecho, tipo duro en el mercadotecnia. Ay, en mercadotecnia. Sí. Francis, mira, hay un tema, y Yerian, compañero tuyo también, abogado, nos dijo cuando se iba que es ilegal, el tema de la multa. Saludar a esa bella joven que está ahí. Buenas tardes, licenciada Veloz, que se nos fue y apareció otra vez. Buenas tardes. Sí. Estuvo de cumpleaños, Veloz. Gracias, Fran. Muchas felicidades, éxito, muchas felicidades, de verdad. Gracias. Sí. Dentro de 5 años ya va a tener 100 millones de pesos. Bueno, en el ritmo de todo aquel que hace producción de su talento, tiene todo el derecho. Claro. No, pero ella va a ser 5 años De presa. manera honesta, de manera transparente. No, esa mira, no fue mi respuesta. Antes de hablar, Sí. yo toqué el tema a propósito del decreto 2221 sobre quitar los bienes que han sido fruto de corrupción de manera ilícita en el gobierno. Y decía que excelente esa medida, porque hasta ahora, hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, hay un mensaje muy malsano para la juventud. Claro. Donde tú te haces millonario, te enjuician y tú pasa un mal rato, pero es como un sello de corso. Por ejemplo, aquí yo le pregunto a los muchachos, bueno, Víctor no estaba, le voy a hacer la pregunta a Víctor que me falta. Si a ti te dicen, Víctor, que te van a dar 100 millones, o sea, reales, toma, 100 millones, pero va a tener que durar 5 años preso. Oye, bueno. Entonces, Veloz va a ser 100 millones trabajando. Okay. En 5 años tenemos una amiga millonaria. Muy bien. Pero es un mensaje mal a la juventud, donde los políticos, el narcotraficante, el corrupto, se hace millonario, pasa un mal rato, 5 años, 10 años, lo que sea, y sale millonario. Entonces, es simple matemática simple. 100 millones en 5 años. Una persona de clase baja, clase media, se va a topar con 100 millones. Absolutamente, resolvió su vida. Entonces, y la de su familia. Es simple matemática. Yo me cojo el riesgo, si caí porque aunque tenemos un revés con el valor del peso ante el dólar,
Pero 100 millones son 100 100 millones en millones. 5 años son 100 millones, fíjate. Por muy devaluado Por que muy esté nuestro devaluado que peso. esté, es mucho. Entonces, es un mensaje que yo siempre he criticado, que le mandamos a la juventud, y el tema de la doble moral de muchas personas que se Sí. venden, principalmente los políticos, Sí. de muy serios, muy moralistas, pero te están haciendo un Mira, desfalco. yo en el programa nuestro de mañana me he atrevido a decirlo así. Es una doble moral. Porque incluso aquí se aupa mucho aquel que de una situación que convivía con nosotros, al momento que le dan el cargo y al momento que desarrollen el cargo y luego lo volvemos a ver, es una diferencia del cielo a la tierra. Y si uno calcula qué es lo que ofrece el Estado, con excepción del Banco Central, del director del Banco de Reserva, de Edenorte, de Edesur, de tal y de tal, los salarios, los demás, de 300 para abajo, no es un salario para usted tener los millones que tiene en el sentido de lo que presentan estos funcionarios. Vemos, por ejemplo, Hay villas exdirectores de la hay policía. con helicóptero, hay que qué sé yo qué. Entonces, Que yo siempre he dicho que si el gobierno y si las autoridades judiciales, en este gobierno que se ha dicho que es totalmente independiente, quisieran, no tienen que trabajar mucho, porque tú agarras un general, con todo el respeto del mundo, hay muchos serios, pero tú agarras un general ganando menos de 100,000 pesos. bueno, ellos tienen una especialidad de unas 200 y pico de miles de pesos, creo que terminan. Vamos a poner 200,000 pesos, Sí. limpio, Sí. limpio. ¿Y cómo tú me dices a mí que en 4 años tú vas a tener una villa en casa de campo que te cuesta $1,000,000? Una otra casa en Arroyo Hondo. Una jipeta que te cuesta 5 millones de pesos. ¿Tú ves? Sí, De que ir a vacacionar en los Alpes. sí. Tiene O sea, como que- un cierto cuestionamiento, ciertamente. Es fácil de tú, otra, ¿cómo que una gente te va a hacer una torre en la capital, en Santo Domingo, una torre de 30 niveles? Ven acá, Sí. ¿y este carajo de dónde sacó este Así dinero? es. O sea, Muchos de ellos tienen torres así mismo. muchos lo pueden justificar, pero es simple tú ir a visitarlo. Francis, escúchame, si yo soy, ¿verdad? ¿Autoridad por ejemplo, o...? una autoridad, no, porque yo sea procurador general de la República. Sí, Y Francis está haciendo una torre en San Francisco de Macorís, en La Vega, en Santiago. Dile a Francis que pase por aquí para tomar un cafecito. correcto. Francis, dígame, ¿a qué usted se dedica? Yo trabajo en de mañana, soy abogado, soy mercadólogo. Muy bien, ok. No, porque verdad. Claro. Y dígame, ¿cuántos son sus ingresos? Bueno, mis ingresos son de 500,000 pesos mensuales. Ok. ¿Usted tiene RNC? Sí, mire. Ok. Y dígame, 500,000 pesos dan para hacer una torre de 100 millones de pesos. Ya ahí hay por donde... Hay por donde cortar. Ya tú Pero comienzas a fíjate, gaguear. nosotros tenemos una dificultad en la República Dominicana, que si bien es cierto tenemos un catálogo de leyes bien amplio, aquí todo se ha hecho ley para la convivencia y el manejo de cosas, que otras ya están obsoletas o la han absorbido otras leyes. Es el caso de tránsito, vamos a suponer la 241, la absorbe la 63, que es donde se encaja todos aquellos decretos que se supone se establecieron para el control del tránsito terrestre en la República Dominicana, incluyendo obras públicas y tránsito terrestre, El Intran también. que ahora es el Intran. Sí. Entonces, si bien es cierto que hemos ido arreglando las cosas, no menos cierto es que tenemos ausencia de leyes que son fundamentales para contrarrestar la degradación social a la que ha caído el país, como es el tema del Ministerio de Familia o la ley de Derecho de Familia, que está estipulado en la Constitución, pero no le hemos organizado. Pero mientras tanto hay un Ministerio de la Mujer, hay la niñez, la qué sé yo qué. Te quiero llevar a que cuando se trata de corrupción, tenemos un Código Penal que a la vez ha sido paralizado por la intención y voluntad de una minoría que establece que la mujer tiene el derecho de elegir y que hay que hacerlo por las 3 causales. Válidamente puede ser manejado entre Constitución y una ley que establezca el mecanismo de cómo hacer esas 3 causales y no seguir restándole
en el tiempo el Código Penal Dominicano, que es el que trae las innovaciones para estos tiempos después de más de siglo. Entonces, tenemos la ley de extinción de dominio, que es la que vendría a resolver el que el crimen organizado no se salga con la suya al final. O sea, que eso sería un complemento al decreto 2221. No, sería el complemento a la lucha contra la corrupción, que está parado y se ha ido perimiendo en el tiempo, porque pareciera que muchos de los políticos que se han engrampado en el poder no les interesa que haya ley de dominio en la República Dominicana, por lo mismo que tú explicaste y describiste. Eso sucedió, por ejemplo, con el tema de la ley de extradición en Colombia, los acuerdos, perdón, de extradición en Colombia y Estados Unidos, donde los zar de la droga, entiéndase el instinto narcotraficante don Pablo Escobar Gaviria, que luchó y luchó para que no fuera una realidad. Bueno, llegó a ser diputado. Llegó a ser diputado y aspiraba a llegar a ser presidente de la República de Colombia. Ahora bien, cuando los políticos vieron, dicen, oye, no podemos a este tipo darle tanto poder, además ya estaba comprobado que era narcotraficante, entonces estamos en un proceso. Y el modo operandi, porque mataron muchos jueces, muchos fiscales, muchos políticos. Entonces, políticos. La idea era el acuerdo con los Estados Unidos principalmente para la extradición de estos, si se quiere, narcotraficantes ya confesos, para que cumplieran condena en una cárcel de Estados Unidos. Sí. Ese era el terror de todos los narcotraficantes. Mientras esto no se llegó a un acuerdo, los narcotraficantes hacían lo que querían en sus países. Sí. Fíjate, por ejemplo, aquí tenemos un caso, el don, ay Dios mío, que lo dije ahorita. Quirino. Sí. Ernesto Paulino Castillo Quirino. Pareciera que él fue premiado con lo que hizo en Estados Unidos. Eso condena 9 años y vino a recuperar sus bienes. Fue extraditado, pero si tuviéramos la ley de extinción de dominio, donde sus bienes también se confisca y el Estado lo utiliza para luchar correctamente en contra de ese lucha y para por ejemplo y para mejorar el sistema de persecución, y también para personas pacientes que son víctimas del uso de la droga, son enfermos. Por ejemplo, en Estados Unidos está la ley Kingpin, que más o menos trata de frenar un poco a esas empresas o personas que de una forma u otra han sido condenados por narcotráfico, pero ellos protegen su sistema económico, donde prohíben a esas personas que han sido condenadas por narcotráfico hacer algún tipo de negociación internacional con empresas estadounidenses. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, Luis Ernesto Paulino Castillo Quirino no puede hacer negocio con ningún tipo de empresa de Estados Unidos, porque creo que él... Es sancionada la empresa que lo haga. Sí, creo que él y el caso de César el Abusador, también son pocas las personas, lo han entrado a esa ley Kingpin, sí, que salió emanada de los mismos estamentos de la DEA, para poder frenar un poco el sistema que estaba ya corroído de narcotraficantes que metían el dinero a empresas de Estados Unidos. Sí, lo hay. Ahora, es una ley que tú tienes que estar incluido para prohibirte. Correcto. Pero mientras tú no estés incluido, tú puedes hacer todo el negocio que tú quieras. Definitivamente. Hay una ley que vino a trabajar con el tema de la transparentización de los bienes de las personas, que se está usando en estos momentos, que es la 46, que es la que te permite a ti ir ante impuestos internos y decir, yo tengo estos 100 millones de pesos, esta parte o estos activos, y usted lo declara. Esa declaratoria usted va a pagar un porcentaje que es precisamente para tú entrar al sistema de fiscalización, porque es la costumbre. Mucha gente tiene propiedad en manos de otros. Se han dado cuenta que también al tenerla sin transferir han tenido malos tragos o tragos amargos. ¿Por qué? Porque en el tiempo el tenedor de la tierra o el nombre prestado, tú has oído esto prestanombre en los momentos de la persecución, los prestanombres. O terratenientes. O terratenientes, pero los prestanombres, hay quienes han muerto. El mismo implicado, hermano del presidente Medina, su lugarteniente más cercano era un chofer de mucha confianza que murió precisamente 1 mes o 2 meses antes de la persecución. Y de hecho han pedido que se investigue porque era un prestanombre o era un testaferro de aquel. Eso es hasta ahora en investigación. Ahí se complica porque entonces los herederos son todos
Incluso el juez Vargas se le zafó en su atípica forma de dirigir un proceso de conocimiento instrucción, de medida de correcto, de coerción. medida de cohección, y dijo, usted no se sabe que usted es rico, porque el pobre hombre era simplemente que aparecía en una de esas empresas. Igual Digo, que, usted igual que está el aquí, no prestanombre sabe que es de rico. Andino Peña, que el pobre es un infeliz que no tiene que caerse muerto y tiene miles y millones a nombre de él, principalmente lo del metro de Santo Domingo. Sí. Entonces, el infeliz, bueno, Alicia Ortega, nuestra colega y amiga, hizo una investigación sobre ese señor. Sí. Pero bien, vamos a tener Bien. que dar una pausa veloz, porque no embarcamos. La verdad que a Roberto le ha encantado entrar al mundo del análisis político, social y económico, y veo que lo hace, te ha adentrado y te emociona. Sí, siempre me ha apasionado, en el sentido de que siempre me ha preocupado mi país y los Sí. temas políticos. Pero realmente en nuestra primera etapa de la comunicación, en la segunda etapa, eran unos temas de entretenimiento, pero siempre los temas, de hecho, Sociales y dentro del políticos. programa, Sí, sí. siempre tuvimos el segmento Toque en Serio, que era precisamente... Bueno, a mí me tocó venir en alguna ocasión, incluso en aquella ocasión, cuando Amílcar y eso. Sí, estaba Marco Santos, Sí, sí. que era co-conductor con nosotros, y dejamos el segmento precisamente por eso, para dar un desahogo de nuestras opiniones dentro de lo que sucedía en nuestra política, en nuestra sociedad, en nuestro país. Sí. Pero ahora ya con el crossover, sí, lo hemos hecho de lleno. Vamos a tener que dar